Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama presenta el libro Ciencia y Filosofía en los Clásicos Budistas Indios, volumen 2, La Mente. Centrarse en estudiar la lógica budista, dice su santidad el Dalai Lama a sus colegas budistas. Su santidad el Dalai Lama advierte una catástrofe por la ignorada crisis climática. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitan a Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos. Su santidad el Dalai Lama felicita a Nitish Kumar por el éxito en las elecciones en Bihar. Concluye el Foro Ginebra 2020 sobre la política de China en materia de libertad religiosa e impacto global. No se dejará piedra sin mover para impulsar el proyecto de ley de política y apoyo al Tíbet. El Sikh inicia una visita a los Estados Unidos. Suiza expresa su preocupación por los derechos humanos en el Tíbet en el diálogo político con China. Conferencia internacional sobre tibetología y budología en la intersección de la ciencia y la religión. Su santidad el Dalai Lama lanzó su nuevo libro titulado Ciencia y Filosofía en los Clásicos Budistas Indios, volumen 2, La Mente. John Dunn, presidente distinguido en Humanidades Contemplativas a través del Centro para la Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin-Madison, y Thupten Jinpa, presidente de la Junta Directiva del Mind Life Institute, también estuvieron presentes en el evento virtual donde se presentó el libro. Once we develop the clear sort of awareness or understanding of possibility, the causes of suffering can remove. En su mensaje para la 15ª Conferencia Internacional Budista en Seúl, Corea del Sur, su santidad enfatizó un enfoque más amplio en el temperamento y la lógica budista, en lugar de la adhesión a los libros de texto. Somos practicantes de una tradición que se caracteriza no simplemente por seguir todo lo que se enseña, sino por examinar a través de la lógica registrada y dictada por el Buda y otros grandes maestros y eruditos budistas. Su santidad el Dalai Lama advierte de las catastróficas consecuencias si los líderes mundiales no toman medidas urgentes contra el cambio climático durante una entrevista con Channel 4. Su santidad menciona además que países como el Tíbet, que es una fuente rica de ríos, se puede convertir en una tierra desértica hiperárida en un futuro cercano si no se controla el calentamiento global. This is a serious matter. You see, global warming may reach such level that most of these rivers will dry. Tibet, usually you see, considered roof of the world, and a major river come from Tibet. Now, eventually, Tibet become like Afghanistan. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitaron a Joe Biden por su elección como próximo presidente de los Estados Unidos. En la nota de felicitación, su santidad expresó su gratitud por el apoyo de Biden al pueblo tibetano durante su tiempo en el Congreso. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Sikh, Dr. Losang Sangye, y el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chukni, también felicitaron al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris. En sus cartas, los líderes tibetanos expresaron su esperanza de una política renovada y de apoyo al Tíbet bajo el liderazgo de Joe Biden. Su santidad el Dalai Lama escribió a Nitish Kumar para ofrecerle sus felicitaciones por el éxito de su coalición en las elecciones a la Asamblea Estatal de Bihar. Su santidad agradeció el apoyo y el aliento del ministro principal Nitish Kumar a los esfuerzos de su santidad para promover un resurgimiento del interés en el pensamiento indio antiguo tan vívidamente expresado en la histórica tradición de Nalanda. El Foro de Ginebra 2020 concluyó hoy. Durante un periodo de 5 días, el foro contó con 5 paneles que reunieron a un grupo de expertos en derechos humanos, profesionales, académicos, activistas, diplomáticos, defensores parlamentarios y líderes para discutir el tema central del tercer Foro Ginebra 2020, la política de China sobre la libertad religiosa e impacto global. The Communist Party of China, which is an atheist, which do not believe in religion at all they have done is destroyed our religion. They have been the judge as far as reincarnation is concerned. El presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Losang Sangye,
inauguró el foro y presentó el libro El Tíbet nunca fue parte de China, pero el enfoque del camino medio sigue siendo una solución viable, traducido al checo. El Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana y la Oficina del Tíbet en Ginebra comenzaron a organizar el Foro de Ginebra en el año 2018 con el objetivo de destacar el aumento de las violaciones de los derechos humanos en las regiones bajo el control de la República Popular de China. Debido a la pandemia mundial, el tercer Foro de Ginebra se llevó a cabo de manera virtual. El foro de este año deliberó sobre la comprensión y el análisis de la persecución religiosa que se lleva a cabo en las regiones bajo el dominio chino, destacando el impacto global en las políticas represivas del Partido Comunista Chino sobre la libertad religiosa. Durante el foro, la Oficina del Tíbet en Ginebra lanzó el sitio web del Foro de Ginebra que brinda toda la información sobre el foro. El Sikyong Dr. Lobsang Sangye se embarcó en su segunda visita a los Estados Unidos en menos de un mes para impulsar la aprobación del proyecto de ley de política y apoyo al Tíbet en el Senado de los Estados Unidos. En una conferencia de prensa celebrada el martes de esta semana, el Sikyong dijo que espera que su próxima visita despierte un renovado interés y apoyo sobre el tema del Tíbet. Hizo un llamado a los tibetanos en Estados Unidos y a las asociaciones para que convoquen a sus representantes para convertir la política de apoyo al Tíbet en ley. Este proyecto de ley debe ser firmado antes de que concluya la sesión del Senado en enero de 2021, por lo que tenemos que hacer todo lo posible para convertirlo en ley esta vez, o se perderá el progreso que se ha logrado hasta ahora. El Sikyong aseguró que se reunirá con los legisladores y abogará enérgicamente para impulsar el proyecto de ley, que dijo es su principal objetivo alcanzar durante su próxima visita a los Estados Unidos. Durante un diálogo político por videoconferencia con el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, el lunes de esta semana, la secretaria de Estado de Suiza, Christina Maury, expresó su preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos en China, especialmente en el trato de las autoridades chinas a los tibetanos. Esto se produce en el contexto de la visita del embajador suizo a Beijing, Bernardino Regazzoni, al Tíbet entre el 7 y el 11 de septiembre de 2020, que fue la primera visita oficial de Suiza desde 2017. En un comunicado sobre la visita, el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza señaló que el embajador suizo junto con otras 10 misiones diplomáticas visitó Lhasa y Shigatse y aprovecharon la oportunidad para abordar cuestiones importantes como la situación de los derechos humanos con el gobierno local. Expresando su preocupación por la situación de los derechos humanos en el Tíbet, el Departamento de Asuntos Exteriores había asegurado que el libre acceso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Tíbet y la protección de los defensores de los derechos humanos tibetanos siguen siendo demandas fundamentales de Suiza. El representante honorario de Su Santidad el Dalai Lama en Rusia, Telo Tulku Rinpoche, participó en la cuarta Conferencia Internacional Tibetología y Budología en la intersección de ciencia y la religión, que se celebró en línea del 9 al 11 de noviembre. Los participantes de la conferencia discutieron las relaciones del Tíbet con los países vecinos, el estado de los estudios budistas en Kalmukia, Buriatia, Tuvia y otras regiones de Rusia, Mongolia y otros países, las actividades de Su Santidad el 14º Dalai Lama para preservar el budismo y desarrollar contactos entre la religión y la ciencia y la ética secular, el papel de la comunidad tibetana en la preservación del budismo y la cultura tibetana, y el budismo y la ciencia. La conferencia contó con la presencia de destacados científicos rusos como la directora del Instituto de Estudios Cognitivos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, miembro correspondiente de la Academia de Educación Rusa Tatiana Chernikovskaya, el académico del RAS, el neurobiólogo Konstantin Anokin, el profesor de la Facultad Biológica de la Universidad Estatal de Moscú, Alexander Kaplan, el jefe del Departamento de Psicología y Neurociencia del Instituto de Problemas Biomédicos del RAS y profesor Yuri Burbiv, y Yulia Botzova del Instituto NP Bektereva del Cerebro Humano del RAS y otros científicos rusos, así como varios monjes budistas que son científicos. La conferencia de 2 días fue organizada por el Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia y la Fundación Safe Tibet. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.